Muy buenos días a todos, les saludamos desde su comunidad cristiana, La Roca de Betel. Le damos gracias a Dios por todas las personas que continúan ayudándonos, por las personas que confían en lo que Dios está haciendo con esta obra. Y de verdad que le damos gracias a todos los que nos dan sus donaciones, los que nos aportan, nos apoyan en esta iglesia. De verdad que nosotros estamos bendecidos porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios quiere que su obra se expanda, que más personas puedan conocer al Señor. Estamos en tiempos de pandemia, estamos en tiempos donde es difícil reunirnos. Por eso a nosotros ayer tocamos que dejar el local que teníamos, pero empezamos una nueva etapa. Todos los cambios para Dios son necesarios para nosotros porque Dios los permite, para que empecemos a hacer la diferencia y nos adecuemos a las circunstancias que van viniendo. La palabra de Dios dice que los tiempos van a ser cada vez más difíciles, así que no esperemos cosas muy buenas. Lo único que nosotros debemos de esperar es la protección del Señor, porque el Señor nos dice en su palabra que Él va a estar con nosotros siempre, que nos va a proteger, nos va a ayudar. Caerán a mi diestra 1000, más a mi otra 1000, más a mí no me va a tocar. Así que es una confianza, es una palabra que Dios nos da a nosotros y que tenemos que confiar en ella porque Dios es bueno y Dios nos ama con todo su corazón. Vamos a seguir ahora haciendo los servicios desde aquí, desde mi casa, mientras que adecuamos un sitio hasta que cuando ya la pandemia ya nos permita a todas las personas reunirnos normalmente, pues ya buscaremos un sitio otra vez para poder seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esta semana empezamos a leer la carta de Santiago. Es una carta interesantísima, de verdad que yo me siento muy contento cuando empiezo a leer la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es muy interesante, pero hay diferentes escritores que tienen diferente forma de expresar las cosas, y Santiago es maravilloso porque Santiago tiene la facultad de hablar las cosas, de expresar las cosas muy claramente y nos habla de frente. Acordémonos que Santiago era hermano del Señor por parte de María. Y yo pienso que toda la sabiduría, aparte del Espíritu Santo que le dio, también lo que él vio en su hermano en el transcurso de la vida que él vivió con él, pues también lo llevó a aprender y a ser muy práctico y no a ser religioso, sino que ser una persona que verdaderamente ama al Señor y que verdaderamente puede seguir todos los mandatos del Señor sin necesidad de llegar a ser religioso. Vemos que en este lenguaje práctico, él empieza a hablar acerca de preservar la fe, de perseverar la fe, de pedir sabiduría a Dios, de no ser como las olas del mar que van y vienen. Estamos un día contentos, otro día estamos aburridos. Si nos va bien en el trabajo, pues estamos bien. Si tenemos bien dinero, estamos bien. Y si no, pues entonces estamos tristes. Él nos dice, no seamos como las olas del mar. También nos habla de que ser rápidos para escuchar y lentos para enojarnos, y nosotros casi siempre somos lo contrario, somos muy rápidos para enojarnos, pero no escuchamos. No solamente dice, escuchen la palabra de Dios, sino que pónganla en práctica, y esto es donde el Señor nos ha hablado a nosotros, que creemos que es lo que Dios quiere que hablemos hoy, que cada uno de nosotros podamos aplicarlo en nuestras vidas. Personalmente siempre digo que la palabra de Dios primero me toca a mí y después ojalá les pueda servir a nosotros. Santiago 2:14 al 18 dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo de esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse o carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice, le vaya bien, abríguese y coma hasta satisfacerse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Dice Santiago. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Mire que es
bien interesante. El tema de hoy, el Señor nos puso con mi esposa el nombre de el fruto del cristiano. Nosotros como cristianos no solamente debemos de ser personas que digamos ser cristianos o que empecemos a dar cátedra de lo que de pronto conocemos de la palabra de Dios. Nosotros debemos de vivir la palabra de Dios, de ser personas que actuemos como verdaderos cristianos, como personas que han conocido al Señor, que han tenido una transformación, que hemos tenido ese encuentro con Jesucristo. Recordemos que lo más importante y lo que nos salva a nosotros es el recibir a Jesucristo como Dios y Salvador. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Eso es lo más importante, pero cuando ya el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pues nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Debe de verse en nosotros el nuevo hombre, la nueva persona, el nuevo ser que hemos empezado a ser nosotros, porque la palabra de Dios dice que hemos nacido de nuevo. Mateo 7 del 16 al 21 dice: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, sino solo el que hace la de mi Padre que está en el cielo. Ojo con eso, mire esta palabra que es clave, el que hace. Hay algo que es muy importante y no es el que dice, sino el que hace la voluntad de Dios. Yo personalmente esto me ha tocado mucho porque a veces yo me dejo llevar por las cosas del mundo, por las ocupaciones, por el trabajo, por otras cosas, y a veces me alejo un poco de tener comunión con Dios y empiezo a hacer no la voluntad de Dios, sino de pronto mi voluntad o a veces la voluntad de las personas. Un cristiano, ¿verdad?, es ser una persona que hace la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que ponernos en nuestra meta de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Pues vamos a mirar qué es lo que dice el Señor, qué es la voluntad de Él para poder nosotros hacer lo que debemos de hacer. Ahora, si nosotros hemos recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, pues entonces tenemos que revisar qué es lo que está fallando. ¿Será que la palabra de Dios está fallando? ¿Será que lo que dice en la Biblia no está bien? ¿O será que de pronto hay errores o de pronto hay algo que no esté funcionando en la palabra de Dios? Pues el Señor, sabiendo de que íbamos a tener estas dudas, nos da una parábola o una comparación de el sembrador y la semilla. Mire que en Lucas 8, del 5 al 8, mire que el Señor nos habla acerca de que un sembrador salió y esparció una semilla. Una cayó en el camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra cayó sobre las piedras y cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la orilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del ciento. Que el que tenga oídos para oír, que oiga. Mire que esta parábola, el Señor nos habla, el sembrador es Jesús y la palabra es la semilla. O sea que el terreno somos nosotros, o sea que el Señor viene y esparce su semilla, que es la palabra de Dios, en los corazones, pero ahí nos está mostrando algo, que la semilla no es que falle, porque la semilla es la palabra de Dios es verdad, y esa nunca va a fallar, ni el Señor, el sembrador tampoco. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Y es el terreno somos nosotros. Y mire que hay algo bien importante porque más adelante el Señor explica acerca de esta parábola y en Lucas 8 del 11 al 15 empieza a decirle el Señor a los discípulos, porque ellos aparte lo llamaron y le dijeron, venga, explíquenos cómo es que es esto del terreno, de la semilla y del sembrador y todo eso. Entonces el Señor les dice,
a partir del versículo 11. Este es el significado de la parábola o de la comparación de lo que el Señor estaba hablando. La semilla es la palabra de Dios. Ojo con eso, la semilla es la palabra de Dios. Si en una iglesia se está hablando y se está enseñando sobre la palabra de Dios, si una persona recibe a Jesucristo como Dios y Salvador y empieza a recibir el conocimiento, la palabra de Dios, esa palabra de Dios es la semilla. Eso es lo que se está sembrando en el corazón. Dice, los que están junto al camino son los que oyen, o sea, las personas, pero luego viene el diablo y les quita la palabra de su corazón. No sea que crean y se salven. Mire que esta es la primera parte, son los que se tiran al camino. Es cuando uno le predica a una persona y de pronto esa persona recibió la palabra de Dios. Ah, sí, qué interesante, que no sé qué, pero se quedó ahí en el camino, nunca entró adentro de su corazón, sino que quedó de pronto solamente en simple conocimiento y eso no sirve para nada. Se secaron y ahí quedó la palabra de Dios, ahí quedó la semilla quedó sin hacer efecto. Después dice, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra de Dios con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. O sea, las personas que de pronto llegan a la iglesia están emocionados porque, wow, esto es lo que yo necesitaba escuchar. Aquí era donde yo necesitaba estar. Pero ¿sabe qué? No dejaron entrar la semilla al corazón. Y esa semilla simplemente nunca tuvo raíz. Porque pasó cualquier cosa, se ocupó y ya, se olvidó. Fue simplemente una emoción. Así que esa semilla tampoco dio fruto. Dice, pero oyen y no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. O sea, cuando tienen un problema, una necesidad o algo, inmediatamente se apartan porque no tienen raíz. O sea, van a la iglesia por un favor. Desafortunadamente a veces nosotros, cuando estamos empezando en el evangelio, nosotros vamos a la iglesia no para tener una comunión con Dios, no para hacer al Señor nuestro Dios, sino que simplemente vamos para que nos arregle el matrimonio, para que nos arregle las finanzas, para que nos saque a un hijo de la droga, o para que nos dé un trabajo, o para cualquier necesidad, o porque estamos enfermos. Y resulta de que muchas veces llegamos con alegría, vemos que de pronto va a poder suceder eso, pero simplemente esa emoción se acaba en un... Cuando llega el primer problema, eso ya no sirvió. Mire lo que pasó con los judíos en la época en que vino Jesús. El problema de ellos era básicamente que Roma estaba sobre ellos. Esa era como la problemática más grande. Y ellos lo que esperaban del Mesías era que el Mesías fuera la persona que viniera a derrocar el imperio. Entonces, cuando el Mesías vino y formaron ellos esa idea del Mesías y no se ajustó a lo que ellos pensaban, pues entonces no creyeron en Jesús. Muchas veces nosotros creemos que Jesús o que Dios es, lo amoldamos a algo que nosotros creemos que es, y Dios es mucho más grande. No nos ajustamos a Él, sino queremos que Dios se ajuste a nuestras necesidades o a lo que nosotros concebimos de lo que es Dios. Seguimos hablando. Después dice, la parte que cayó entre espinos son las que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Personas que simplemente vinieron a conseguir de pronto algo de dinero o fama o prestigio, qué sé yo, pero definitivamente fueron a buscarla afuera y nunca maduraron y nunca pudieron llegar a conocer al Señor porque prefirieron las cosas del mundo. Porque mire, nosotros poder tener una buena relación con Dios tenemos que cumplir el primer mandamiento o el mandamiento en que resume el Señor. Y dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo no pongo a Dios en primer lugar en mis cosas y para mí lo más interesante es Dios, pues simplemente no voy a tener una buena relación con el Señor, o esa semilla no va a dar el fruto que debe de dar porque estoy colocando otras cosas primero que a Dios.
Después sigue diciendo, pero la parte que cayó en un buen terreno son los que oyen la palabra con el corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. O sea, recibir la palabra en el corazón es tener la intención de recibir esa palabra y poder que esa palabra dé fruto. Y eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Nosotros debemos de todos los días escuchar la palabra, meditar en la palabra, orar en la palabra y empezar a ponerla en práctica. Nosotros estamos haciendo los audios de la Biblia y todos los días a las 4:40, 4:30, 4:50 más o menos estamos colocando el audio en Facebook, lo estamos mandando por WhatsApp, lo estamos colocando en Instagram, para que las personas cuando se levanten, mientras se vayan, se estén bañando o estén desayunando, puedan escuchar esta palabra. Son máximo minutos que nos puede ayudar a nosotros a transformar nuestra mente para poder nosotros vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Pero mire que el apóstol Pablo nos da a nosotros una idea de cómo nosotros podemos dar fruto y cómo podemos nosotros o qué debemos de hacer. O sea, yo recibo al Señor Jesucristo, ¿qué debo de hacer después de eso? Ya les comenté, leer la palabra es lo primero porque nos va a ayudar a conocer al Señor. Y después, mire lo que dice el Señor Pablo, el apóstol Pablo en Efesios 4:20 al 24. Dice, por eso no es lo que ustedes aprendieron, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que precede de él, desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está contaminada por la sensualidad y el engaño. Mire lo que dice el apóstol Pablo. O sea, ya recibiste al Señor Jesucristo, ya que sabes que ya has conocido la verdad, ya has aceptado a Jesucristo en tu corazón. Entonces ahora despójate de la vieja naturaleza, de ese viejo hombre, de esa persona que estaba contaminada de muchas cosas del mundo que no conocía de Dios y muchas cosas que nosotros hacíamos sin saber. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Mire, es despojarse de la vieja naturaleza y colocarse una nueva vestidura, que ya esa vestidura es un manto sagrado, es algo santo, es algo nuevo, es algo apartado ¿de qué? De las cosas del mundo, de las cosas que antes para mí eran supremamente importantes. Y ahora Dios quiere que después de recibirlo a Él, empecemos leyendo su palabra a cambiar nuestra mente. ¿Cómo cambiamos esa vestidura? Pues hombre, dejamos de escuchar tantas cosas que escuchamos en el mundo, dejamos de ver tantas cosas que no edifican y cambiamos, incluso tendremos que cambiar de amistades porque hay personas que no nos convienen. Entonces, apartarnos, santificarse es apartes. La palabra santo es apartarse, es salir de un lado, apartarse para ponernos esa nueva vestidura. Leer la palabra de Dios, ver películas cristianas, escuchar música cristiana, o sea, empezar a rodearnos de pronto de personas que están buscando del Señor, que tenemos un mismo común, que tenemos algo en común y es que todos queremos crecer en sabiduría y en estatura, el varón perfecto. Esas son las personas que debo rodearme, son las personas que deben de ser mis consejeros, mis amigos y las personas que pueden estar cerca a mí. Como ahorita no podemos reunirnos, de pronto habrán algunos sitios donde puedan ir a una iglesia, vayan a una iglesia, háganse amigos entre verdaderos cristianos, personas que verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios y verá que eso nos va a ayudar a tener una mejor relación con Dios porque estamos cambiando esos viejos hábitos, esas viejas costumbres, ese viejo hombre por este nuevo ser que Dios quiere que nosotros seamos. Después sigue hablando en Efesios 25 al 32. Dice, así que dejen de decir mentiras, porque ya el apóstol Pablo nos habla, ok, ¿cómo pueden hacer esa nueva naturaleza? Entonces vamos a empezar a hablar de cómo prácticamente, o sea, algo práctico poder ejecutar las cosas. Entonces dejar de decir mentiras, digamos siempre la verdad todos, porque nosotros no somos miembros de un mismo cuerpo. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle.
No permitan que el sol se ponga mientras estén enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Mire, dejemos el egoísmo, dejemos de robar, empecemos más bien a compartir y a trabajar honestamente y a poder compartir entre los hermanos que tienen necesidad. Eso es dejar el egoísmo, eso es volverse uno humilde y empezar a trabajar para la obra de Dios, porque Dios quiere que nosotros nos ayudemos entre todos. No empleen un lenguaje grosero, o sea, cambiar la manera de hablar y no ser ofensivos. Que todos digan, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para que los oigan, para que las personas que escuchen lo que nosotros hablamos, ser positivos, ser personas que puedan confiar en Dios, hablar de la fe, hablar de lo que Dios nos está hablando en su palabra, no negativismo, no derrota, no tanta basura que a veces nosotros permitimos hablar. Y sigue hablando el apóstol Pablo. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Mire, muchas veces nosotros, en la forma en que vivimos, da lástima. Y hombre, uno dice, por Dios, siendo cristianos, ¿por qué tenemos que vivir así? Podemos vivir bien, podemos vivir sabroso, disfrutar de nuestra esposa, de nuestros hijos, disfrutar de la vida, de todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Así alegramos el Espíritu de Dios, porque cuando vivimos bien, no solamente nos alegramos nosotros, sino que Dios también se alegra, como dice en estos versículos. Dice, recuerden que Él los identificó como suyos. Así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables los unos con los otros. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Qué bendición esta palabra. Mire qué sugerencia, mire lo que es conocer la palabra de Dios, lo que es uno empezar a vivir y a controlar las cosas que yo puedo controlar. Hay cosas que Dios nos ayuda y nos ha dado muchas bendiciones alrededor de nosotros. Nosotros tenemos grandes cosas por disfrutar y Dios quiere. Pero ¿sabe por qué no la disfrutamos? Porque desafortunadamente no conocemos de Dios. El viernes pasado, mi hermano Javier Barco, él es teólogo, él tiene un posgrado en teología, y él nos explica, los viernes estamos teniendo, el que quiera unirse a esta charla es bienvenido, en unas charlas por Zoom, pero es muy interesante porque él nos estaba enseñando de que el problema del ser humano cuando no conoce a Dios es que hay algo que nosotros empezamos a hacer, y es que vivimos como el común de la gente, no como Dios quiere, sino como la gente o el mundo o nuestros antepasados vivían. Pero esta parte, cuando nosotros no conocemos a Dios, dice que podemos cometer muchos errores que se ramifican en otras cosas. ¿Por qué? Porque es que cuando yo no conozco a Dios, empiezo a hacer no la voluntad de Dios, sino mi voluntad, sino la voluntad de las personas o de lo que he aprendido yo, y dejo a Dios a un lado, pero dejo de conocer muchas cosas, y esos errores que yo cometo me van a llevar a vivir una vida que no satisface a Dios, porque cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, nuestra palabra tiene que cambiar para bien. Nosotros debemos de ser personas de bendición, nosotros tenemos que marcar la diferencia en todas las cosas, porque Dios nos da las herramientas, porque Él es Dios y Él sabe cómo debemos de comportarnos. Y mire que hay dos cosas que nos mostraba de los errores que nosotros podemos cometer y de las cosas que nos lleva la falta de conocimiento de Dios. Y la primera es que nos lleva a pecar por no conocer la voluntad de Dios. Por ejemplo, eso no nos exime a nosotros, por ejemplo, de que cuando uno aquí en Canadá, pronto en Colombia, no sé ahora cómo es, o en mi país, hace mucho tiempo uno nunca hacía un stop. Aquí tenemos que hacer un stop y marcar esperar 4 o 5 minutos, 5 segundos para que paro, 1, 2, 3,
4, 5. Miro para lado y lado y arranco. Si yo no hago eso, me pueden poner un ticket y tengo que pagar esa multa. Yo no puedo decirle al señor, al del tránsito, decirle, no, qué pena, pero es que yo vengo de Colombia y yo no sabía. Eso no nos exime de pagar la consecuencia de haber hecho una falta. Asimismo es el hecho de no conocer a Dios. No conoces a Dios, ok, pero no te exime de las cosas que está aplicado en la palabra de Dios y eso nos lleva a eso. Y segundo, dice que también no deja, la falta de conocimiento de Dios no deja que gocemos de aquellas bendiciones que Dios nos ha entregado ya. Mire, Dios nos ha dado tantas bendiciones. Por no conocer de Él, por estar buscando otras cosas en el mundo, por estar haciendo cosas que no tenemos que hacer, por estar escuchando malos consejos, por estar haciendo lo que Dios no nos ha llamado, hemos dejado de disfrutar las bendiciones que Dios nos da, nos ha dado y nos va a dar en ese al futuro. Mire, si usted se pone a pensar y mira a su alrededor, usted es una persona bendecida por Dios. Es una persona que Dios ha puesto su mirada en usted y si usted tiene salud, si usted tiene una casa, si usted tiene alimento, si tiene carro, imagínese, ¿cuántos no tienen carro? ¿Cuántas personas no tienen ni siquiera que comer? Pero si usted tiene esas cosas, si usted tiene si usted tiene una familia y usted no la disfruta, es porque usted no conoce verdaderamente de Dios. Es porque usted no sabe qué es lo que Dios quiere para nosotros, porque usted se ha dejado dañar su corazón y esa semilla de Dios no ha llegado a su corazón para que germine, porque ese fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio y fe. Cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios y la semilla germine en nosotros, vamos a vivir la clase de vida que nosotros debiéramos de vivir. Y es una vida amable, es una vida tranquila, es una vida gozosa, es una vida donde podemos disfrutar de todas las cosas que tenemos alrededor. Así que lo invito a que se quite esa vieja vestidura, a que verdaderamente si hay algo que lo está tocando, si hay algo que de pronto no es lo que debería de ser, pues hombre, tratemos de ser personas diferentes, escuchemos la palabra de Dios, leámosla, meditemos en ella, disfrutemos de la familia, que es una bendición. Hay problemas, yo tengo problemas, a veces peleo con mi esposa, claro que sí, somos humanos, somos personas imperfectas, pero ¿sabe qué? Lo más importante es que cuando ya volvemos a recapacitar, pedimos perdón y empezamos a utilizar las herramientas que Dios nos ha dado, el perdón, el poder disculparnos, el poder perdonarnos los unos a los otros y poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y vivamos verdaderamente alegres con esa nueva vestidura del nuevo hombre, del nuevo ser que Dios ha hecho, gracias a que Él nos rescató, gracias a que Él hoy nos salvó y fuera de eso nos envió a su Espíritu Santo para que vivamos bien, para que vivamos y demos fruto, para que no nos tengan que cortar y mandarnos a la candela. Así que vamos a orar en esta mañana. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por esta oportunidad que nos das a nosotros de poder leer tu palabra, Señor, de poder expresarte, Señor, con palabras y poder explicar, Señor, poder bendecirnos a nosotros con esa semilla que tú nos has dejado, Señor, que es tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque de verdad tenemos la oportunidad de una buena vida, Padre mío. Te pido perdón, Señor, en momentos en que yo no he sido un buen administrador y de pronto no he disfrutado de todas estas bendiciones que tú nos das, Señor. Bendigo a cada persona que nos escucha en este día, Señor. Y te doy gracias por estos medios, te doy gracias por la oportunidad de dar tu palabra en este día. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga a todos y que tengan una feliz semana.